Bueno, ahorita le voy a compartir el video, voy a desconectar mi micrófono y mi cámara para que usted esté pendiente del video. Recuerde, si tiene alguna pregunta o duda, la puede hacer a través del chat. Al final del video yo se lo voy a contestar. Así que por favor presten atención, porque con base a este video voy a desarrollar la presentación y la explicación de la clase de este día. Las fuentes de consulta y las referencias bibliográficas. Las fuentes de consulta son materiales que proporcionan información. Por ejemplo, pueden ser impresos, como libros, periódicos, revistas. También pueden ser dispositivos electrónicos, como por ejemplo, discos compactos, DVD, CD-ROM, tabletas, teléfonos inteligentes y sitios de internet. Aquí te muestro imágenes de los ejemplos de fuentes de información, libros, revistas, estadísticas, internet, artículos de internet, libros, enciclopedias, documentación en CD, DVD, periódicos. Se llama cita bibliográfica al fragmento de una fuente que se copia para fundamentar una parte de un texto expositivo. La referencia bibliográfica es el registro ordenado de los datos de una fuente de consulta. En el caso de los libros, deben ser los siguientes: apellido y nombre del autor, título del capítulo, título del libro, número de edición abreviado. Cuando es la primera se omite este dato. Nombre de la editorial, lugar y fecha de publicación y el número de página o páginas. A continuación te muestro un ejemplo. Aquí está el ejemplo. Y también te pongo un poco de información que dice: la referencia bibliográfica de un libro debe contener los datos siguientes. Ahí podemos observar los datos que están con un puntito y abajo está el ejemplo de cómo se va a colocar los datos, cómo se van a poner los datos. Y al lado derecho dice: si la referencia es de una página electrónica, los datos que debe contener son autor o autores, título subrayado, tipo de soporte entre corchetes, dirección electrónica entre ángulos, fecha de la consulta entre corchetes. Abajo está el ejemplo. Aquí también te muestro algunos ejemplos de referencias bibliográficas. Te puedes fijar, en la primera imagen está el libro y la información del libro. Y abajo ya está acomodada. Igualmente, del lado derecho está otra imagen de un libro con los datos de su lado derecho y abajo ya está acomodada, como debe de ir. Muy bien, hemos terminado. Si tienes alguna duda, vuelve a ver el video. También puedes preguntarle a tu maestro.
Gracias. Vaya, ahí veíamos como introducción un video de cómo nos explica sobre la referencia bibliográfica. Ese es el tema general de la clase de ahora. Sin embargo, yo me voy a enfocar más en cómo usted lo va a reflejar cuando ya se realiza un trabajo de investigación. Entonces, si no hay preguntas de lo que acaban de ver, les voy a compartir la presentación y me avisan si la logran ver para ya comenzar a desarrollar la clase en sí. Permítanme. Bueno, yo sé que no hay pregunta. Entonces me voy a pasar a la presentación y usted me avisa si ya la logra ver para poder iniciar la clase. Aquí aparece que ya la ven. ¿Me escriben ahí, por favor? Sí. Ahí donde dice que es una bibliografía. Sí, dice. Bueno, entonces me voy a pasar a la presentación y recuerde que si se me va a caer la llamada o tiene alguna pregunta, si tiene alguna pregunta me escribe en el chat y yo con mucho gusto cuando regrese al chat se lo voy a contestar. Si se me llega a caer la llamada, yo voy a estar en la presentación, entonces no me voy a dar cuenta. Entonces usted rápidamente me escribe a WhatsApp, ya sea al grupo o a mi número, me dice, profe, se me cayó y yo voy a intentar volver a ingresar. Si no puedo volver a ingresar con el link que les envié, entonces crearía otro y se los envío para seguir con la clase. Así que cualquier cosa me avisa. Entonces me voy a pasar a la presentación. Aquí tenemos la presentación referida a qué es una bibliografía o cómo hacer una bibliografía. Pero antes de pasar a esto, es importante que usted tenga claro acerca de las referencias bibliográficas. En el video veíamos una introducción de que una referencia bibliográfica es donde usted toma una información. Por ejemplo, usted en ciencia, en cualquier materia, le pueden dejar que investigue un cierto tema. Entonces, en ese tema que usted está investigando, usted no va a sacar información de la nada. O sea, usted, por ejemplo, le preguntan en ciencia, escriba el ciclo del agua, descríbalo. O sea, no se va a inventar usted qué es el ciclo del agua, sino que el ciclo del agua como definición o qué significa el ciclo del agua ya existe. Entonces usted va a consultar ya sea un libro de ciencias, va a consultar el internet, puede consultar una revista científica o puede consultar a veces los periódicos traen información referidos a temas educativos, usted puede consultar un periódico, entonces esa es una referencia donde usted va a sacar la información que la cual va a contestar lo que le están pidiendo en diferentes materias. ¿Verdad? Entonces, lo importante de esto es que, como les digo, usted la información no se la va a sacar de la nada, o sea, no se la va a inventar usted, sino que esa información ya está, entonces, por lo tanto, usted solamente la va a trasladar. Para ello, se tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos, y ahí es donde vamos a entrar cuando usted va a hacer una bibliografía. Tal vez ahorita, por el momento, a usted le puede parecer, bueno, ¿y ese tema qué tiene que ver? Bueno, primero, lo estoy desarrollando porque aparece en el programa de estudio de sexto grado. Tal vez ahorita usted no le tiene mucha importancia o no le parece muy productivo. Sin embargo, en lo que usted vaya avanzando en los años educativos, ahorita va a sexto, el próximo año usted va a entrar a tercer ciclo, después entra a bachillerato y después va a ir a la universidad. Entonces, entre más va avanzando el sistema educativo, se vuelve más compleja la educación. Entonces, va a haber un momento, por ejemplo, en la universidad, donde usted le van a dejar trabajos de investigación y va a ocupar las referencias bibliográficas o va a ocupar eso que voy a explicar ahorita de cómo hacer la bibliografía. Tal vez ahorita usted no le haya como la importancia del tema que estamos presentando. Sin embargo, va a haber un momento en su nivel educativo que usted va a ir avanzando que se le va a hacer el pan de cada día, porque va a llegar un momento donde le van a dejar trabajos de investigación y le van a decir, vaya, que la bibliografía donde sacó eso, y usted ya va a saber cómo plasmarla en ese sentido. Entonces, a eso me refiero como referencia bibliográfica o como término general.
Ahora lo que me interesa a mí es pasar a que usted lo desarrolle, lo podamos hacer, o sea, podamos identificar cómo podemos hacer una bibliografía en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos cómo hacer una bibliografía. Vamos a pasar a la definición y nos dice que la definición, que una bibliografía es la anotación de las fuentes consultadas para la información de cualquier tipo de información, para la obtención, perdón, de cualquier tipo de información, es lo que les decía. Cuando usted le dejan un trabajo, usted se va a basar en la información que ya existe de ese trabajo. Entonces, por lo tanto, la bibliografía va a ser de dónde usted sacó esa información que me está presentando. Por ejemplo, yo le dejo que investigue, por ejemplo, usted, en la guía de análisis de la obra, usted tiene que presentarme una biografía del autor. Entonces ahí me va a copiar a Salvador Salazar Arroyo nació y todo esto. Entonces, de donde usted saque la información de la biografía, esa es la bibliografía, que ya puede ser en la misma obra en el mismo link que les envié, o quien tiene la obra en físico. A veces muchas de las obras traen la biografía del autor. Entonces la biografía sería el libro de cuentos. Si usted no está en el libro, pues se busca en internet, su bibliografía va a ser Wikipedia, por ejemplo, porque usted la sacó de ahí. Entonces a eso se refiere bibliografía. Y acá tenemos como un elemento que es APA, que significa Asociación Americana de Psicología. Y estas normas APA, que ahorita no vamos a ahondar en ellas porque son bastante complejas, sino que usted lo va a ir viendo más adelante en su nivel educativo, es la que da las pautas para que usted pueda ordenar la bibliografía, o sea, le da las pautas o le da las herramientas para que usted pueda presentar esa bibliografía en su trabajo y que sea aceptada, porque tampoco es que yo voy a poner, lo saqué de aquí, lo saqué de este libro, sino que hay como una estructura para poder demostrar de dónde usted sacó la información y cómo va a ir presentada ya en un trabajo formal. Entonces, no sé si lo he escuchado antes, normas APA, es las que dan las pautas para que usted pueda hacer esto. Ya tenemos clara la definición, no sé si hay alguna pregunta, duda o comentario hasta el momento de lo que acabo de explicar. Me escribe ahí si tiene alguna duda. Recuerden que al final yo voy a preguntar y la vez pasada varios no me pudieron contestar. No hay duda, entonces voy a continuar. De ahí vamos a pasar a las referencias bibliográficas como tal. Las referencias bibliográficas se incluyen las fuentes que se utilizaron de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. Según APA, los argumentos o hechos basados en otros trabajos escritos deben estar referenciados. Es decir, por ejemplo, usted escribe sobre, cuando le ponía el ejemplo del ciclo del agua, entonces va a poner, el ciclo del agua según el autor Pérez Menéndez, digamos que es el apellido de quien dio la definición. Entonces se va a poner, según el autor Pérez Menéndez, él define, un ejemplo que le estoy dando, él define el ciclo del agua como, abre comillas y escribe lo que para él significa ciclo del agua. Entonces ahí usted ya está referenciando, o sea, ya está poniendo el nombre de quien lo dijo, porque si usted solo lo escribe, también existe lo de derecho de autor. Si usted en un trabajo solo escribe la información y no pone de dónde lo sacó o no pone quién lo dijo, usted está plagiando y también ese es un delito que está tipificado. O sea, si usted plagia información sin consultar, sin poner ahí de quién era o de dónde la sacó, eso se llama plagio. Entonces, al final, su trabajo de investigación, cuando se lo revise quien se lo haya pedido, entonces le va a sacar esas correcciones ahí. O sea, a esto se refiere. Por lo tanto, tenemos, no pueden haber un elemento en la lista de referencias que no se haya incluido en el texto de trabajo escrito. O sea, si usted, por ejemplo, no puede poner, porque a veces, ¿saben? Hay personas que en muchos trabajos lo que hacen es, para que vea el licenciado o el profesor que yo me esforcé en el trabajo, voy a poner esta bibliografía, la copia de otro lado y la pone. Cuando, perdón, cuando en realidad viene el profesor y comienza a revisar, no aparece ninguna información sobre ese libro que usted puso ahí, solo lo hizo para completar eso de la bibliografía, pero no aparece reflejado en el trabajo información que usted haya sacado de ese libro. Entonces a eso se refiere este apartado. El siguiente
La lista de referencias debe tener interlineado de 1.5. Eso se refiere ya cuando usted hace un trabajo formal. Y recuerde que en Word le da para que usted, en interlineado se refiere entre el espacio entre una línea de letras y otra. Entonces, eso ya es cuando ya es un trabajo formal. La lista de referencias debe tener sangría. La sangría francesa se refiere a que usted, cuando está en Word, por ejemplo, bueno, me voy a meter me voy a meter a un documento, pero antes voy a dejar de compartirles la presentación para darles más claro esto. Entonces, primero me dicen si... me voy a meter a un documento que ya tengo. Pero antes tenga claro cuando me refiero a el interlineado y cuando me refiero al tipo de sangría. Y el tercer punto, que es la lista de referencias, debe estar en orden alfabético. Cuando yo voy a plasmar la bibliografía, tiene que ser en orden alfabético. Por eso lo vamos a ir viendo más al final. Entonces, para eso voy a dejar de compartir la presentación y lo voy a compartir un documento de Word para tenerlo claro. Y usted me avisa, por favor, en el chat si logra ver el documento en Word. Ahorita lo estoy compartiendo. ¿Me escribe ahí? Sí, ya lo logran ver. Sí, vale. Entonces, si ya lo logra ver, voy a explicar esos elementos que aparecían ahí. Los tres últimos que estaba explicando. Ahí hace referencia a esto, miren. Cuando me refiero al interlineado, en Word, me refiero, pero eso es cuando ya es un trabajo formal, pero yo se lo estoy explicando ahorita porque no quede en el aire esa información que estaba dando en ese momento. Vaya, por ejemplo, estos son formularios, no tienen mayor... Acá que hay más letras, se lo voy a dejar. Acá, por ejemplo. Acá. El interlineado es el espacio que hay entre una línea de letras y otra. Por ejemplo, esto que estoy sombreando acá, me voy acá en interlineado, usted puede ver que tiene lo que dice según las normas APA. Tiene 1.5 de interlineado. Y ahí usted lo puede demostrar así. Entonces ahí estamos bien, no hay ningún problema. Eso es cuando estamos haciendo un trabajo formal. Ahora, cuando se refiere a la sangría, es cuando usted va a iniciar un párrafo, tiene que dejar un espacio de por lo menos unas 5 o 6 espacios cuando usted va a iniciar un párrafo. Aquí no me permite, aquí creo que lo voy a poder hacer. Acá y comienza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces cuando usted inicia el párrafo, deja este espacio que es la sangría francesa, como usted está demostrando ahí que es el inicio de otra idea, por lo tanto deja ese espacio. Eso lo hace en cada vez que va a iniciar un párrafo distinto para separarlo del anterior. Entonces a eso se refiere sangría. Y el tercer punto que aparecía ahí era de que cuando usted va a plasmar la bibliografía, por ejemplo, usted lo va a hacer por orden alfabético. No sé, creo que aquí no tengo, pero si no, voy a buscar otro documento. Bueno, ya lo vamos a ver al final, cuando me refiero a la bibliografía. Entonces usted se va a basar en orden alfabético. Usted sabe que, así como los 10 números de lista, primero va quien tiene el apellido A y así se va desarrollando. O sea, a eso se refiere el orden alfabético. No sé si hay alguna pregunta, duda hasta lo que he explicado ahorita. Me escribe en el chat, por favor. Duda, comentario, no. Entonces voy a dejar de compartir esto y voy a regresar a la presentación. Así que rápidamente, por favor, me confirma ahí si la logra ver. Ahorita estoy compartiendo la presentación de nuevo y me confirma si ya la logra ver. Voy a continuar en la presentación. Lo que acabo de hacer era solamente para explicar esos elementos que aparecían acá, que era la lista de referencias, debe tener interlineado, ya lo expliqué y lo vimos ahí, y la sangría francesa, que es como darle ese espacio, ¿verdad? Y lo del orden alfabético, que lo vamos a ver al final. Entonces, si no hay pregunta, pues a continuar. Ahora voy, espérenme que eso, para que no me quede claro, lo que acabo de explicar es sobre la referencia bibliográfica, el elemento que aparece acá. Lo que voy a explicar ahorita es sobre la bibliografía, esto. Se incluyen las fuentes que sirvieron de fundamento para el trabajo, pero no necesariamente los argumentos o hechos mencionados están sostenidos sobre el contenido de estas fuentes.
La bibliografía viene después de la lista de referencias. La lista de bibliografía debe estar en orden alfabético, lo que explicaba. Y esa por lo general va antes de los anexos, es lo último que va, donde pone bibliografía y ahí plasma todos los documentos que usted consultó para poder construir su investigación. Entonces, en palabras sencillas, eso es la bibliografía. Vamos a pasar qué tipos de bibliografías hay. Tenemos la bibliografía de los libros y eso usted lo va a presentar de acuerdo a un orden establecido. Cuando usted tiene bibliografía de libros, es decir, que usted consultó un libro donde sacó la información, entonces por lo tanto cuando usted lo vaya a plasmar, tiene que seguir este orden. Primero va el apellido del autor. Los apellidos del autor, de ahí la inicial del nombre. Mire, si el nombre es muy largo, entonces solo pone, por ejemplo, si el autor es Salarrué, entonces usted solo va a poner Salarrué, punto, y pone solo la S de Salvador, y solo pone la S y ya lo puede abreviar. De ahí va el año en que fue publicado el libro, de ahí el título del libro, que si usted se refiere a Salarrué, sería ya sea Cuentos de Cipotes o Cuentos de Barro, que le haya tocado a usted. De ahí la ciudad donde se editó, que puede ser San Salvador, porque desde aquí el escritor. De ahí la editorial, que puede ser el editorial de la UCA. Y ya ahí plasma la bibliografía. De forma general, pero aquí tenemos cómo debe de ir ya estructurado formalmente, ¿verdad? Primero los apellidos e inicial del nombre del autor por este orden y separados por una coma. Número 2, año en que fue editado el libro, o sea, cuándo fue publicado, ahí en todos los libros aparece. Número 3, el título del libro en cursiva o subrayado. Debe ir completo, salvo que se ocupe más de una línea. O sea, hay libros que son bien completos, sobre todo los de medicina, que tienen hasta 3 líneas de nombre. Entonces ahí dice que si ese es el caso, solo pone el encabezado. Encabezado de un artículo, eso deben ser en su sitio. La ciudad o ciudades en que se editó el libro y la editorial del libro. Entonces, así va a plasmar usted la bibliografía de los libros. Ya vamos a ver un ejemplo al final. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Este es un libro. Primero tenemos el apellido del autor, Sánchez H, que ahí lo que solo pusimos la inicial del nombre, porque si lo escribimos todo, la bibliografía nos queda más larga, ¿verdad? El año en que fue publicado o editado, 2010. ¿Dónde fue editado? El lugar, Ciudad de México. México, sabemos que Ciudad de México es como la capital de México. Y la editorial se llama Person Education. Entonces ahí vemos cómo se plasma una bibliografía. Entonces eso, lo que hace usted en un trabajo de investigación es que cuando su profesor se lo revise, entonces ya queda claro. Y si él no lo tiene claro, pues va, y si tiene el libro, va y busca el libro y verifica que de verdad usted sacó la información de ahí. Entonces esa es la primera cuando se refiere al libro. No sé si hay alguna pregunta. ¿Pregunta por lo que acabo de explicar? ¿Pregunta, duda? No. Bueno, entonces voy a continuar. Ahora tenemos los artículos de revistas científicas, porque usted cada documento que usted utilice, o sea, si usted utiliza un libro, utiliza una revista, utiliza una página web, utiliza un periódico, no lo va a reflejar de la misma manera. De acuerdo al documento que utilice, así las normas APA dan una estrategia para que usted pueda redactar esa bibliografía. Y aquí tenemos que el artículo de revistas científicas, lo primero es el nombre del autor del artículo, empezando por el apellido. Entonces ahí tenemos que es casi igual como la bibliografía del libro. El año de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista y las páginas consultadas. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, lo voy a emplear para que lo veamos mejor. Y dice, por ejemplo, Uterman, que es el apellido, y C, que solo es la abreviación del nombre. Tenemos ya el primer elemento, que es el nombre del autor, o el autor, la autora, o el autor del artículo que yo estoy citando, ¿verdad? Tenemos el nombre del artículo, que son los carros de combate republicanos en la batalla de Brunet. Y ahí cerramos el nombre. El título del artículo, ese es el nombre del título del artículo que yo estoy citando. De ahí, Cuaderno de Historia Militar, es el nombre de la revista donde yo encontré el artículo. Y al final dice que las páginas, dice que él consultó
de ahí va el nombre de la revista y las páginas consultadas. Él consultó de la página 14 a la página 23. Entonces, si usted quiere verificar si es verdad, entonces, si tiene la revista o está en internet, la descarga y verifica si de verdad aparece lo que consultó ahí la persona que le presentó la investigación. Ahora tenemos las páginas web. Lo que solemos saber de las páginas web es el título de la página y la dirección de URL, que es la dirección que usted le pueden mandar y al darle clic, automáticamente le envía donde aparece la información. Entonces, ese es el link, por así decirlo, o la dirección URL. Dependiendo de todo esto, una cita puede desarrollarse. Es indispensable poner la fecha de consulta y, si es posible, el autor del artículo o dueño de la página. Ejemplo acá. Por ejemplo, si usted busca en línea, por lo que le decía de la biografía del autor, entonces usted va a poner ahí, en este caso, como no es autor, sino que solo va a poner Wikipedia, pero si alguien lo escribió y aparece ahí autor, entonces usted va a poner el nombre del autor. Y tenemos Liros, que es el apellido, y la F de solo la inicial del nombre, ¿verdad? El nombre del archivo o que usted consultó, el sujeto en línea se llama Departamento de Español del Colegio Americano, Madrid, disponible en, y usted copia ahí el link o la dirección URL, como les explicaba, donde sacó eso. ¿Por qué? Porque cuando usted lo presenta, el profesor o quien le revisa el trabajo, al darle clic, y va a verificar que usted de verdad sacó la información de ahí. Lo que se vuelve importante es cuándo usted sacó la información. O sea, ahí no, en este apartado de página web, usted no va a poner ahí cuándo fue que la persona o la página web subió la información, sino cuándo usted la consultó. Entonces ahí va a poner, yo la visité, aquí por ejemplo tiene 9 de octubre del 2009. Entonces ahí es cuando usted visitó y ese día usted sacó la información de ahí. Entonces, eso no se va a referir a cuando el autor la subió a la página, sino cuando usted la consultó. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas, dudas que tengan de lo que acabo de explicar? No. Vaya. Se puede pasar al siguiente, que son las bibliografías consultadas. Las bibliografías comentadas, perdón. Acá es cuando usted saca, cuando me refiero a ejemplos de bibliografías comentadas, es cuando usted se saca la información que necesita de un libro y así lo plasma. Por ejemplo, tenemos acá Aristóteles 2013, que es el año que se publicó o se editó de nuevo el libro. ¿Y cómo se llama el libro? Se llama Ética Nicomaquea, y después aparece el lugar, ¿verdad? Avenida República Argentina, México, y la editorial se llama Porrúa. Y aquí aparece lo que usted sacó de la información, que dice, explica sobre el bien del hombre, su fin último y sobre la virtud en general, que es la bibliografía comentada. O sea, esto, a diferencia de los anteriores que estábamos viendo, no solo plasmo la bibliografía, sino que pongo como lo que yo consulté. O sea, pero si usted puede ver ahí, son ejemplos cortos, porque si yo consulté 2 páginas, por ejemplo, no lo voy a poner aquí, sino que lo voy a poner en la información general, porque aquí se me va a hacer como más extensa la bibliografía. Parece con respecto a una bibliografía de libro. Ahora veamos una bibliografía con página web. Aquí tenemos Ruiz Durán, que son los apellidos, y la F del nombre, solo la inicial del nombre. Año 2015, tenemos Historia del deporte del mundo antiguo en la edad moderna. Se llama el artículo. La revista es Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, número 27, enero de 2015. Aparece el link ahí, para que usted le dé clic, o quien lo revise, le dé clic y lo pueda plasmar y lo pueda verificar si de verdad usted sacó la información de ahí. Y de ahí tenemos en ese apartado, después aparece la información que sacó y dice, información necesaria para comprender el concepto de deporte a lo largo de la historia. Entonces acá usted lo plasma de esta manera. Lo tiene bien estructurado porque aquí usted establece, eso fue lo que yo consulté.
Por eso se llama bibliografía comentada. O sea que aparte de ponerla, usted comenta algo para que quien lo va a leer ya tenga más bien la idea de qué fue lo que usted sacó de ahí. Y tenemos artículos de revista. Por ejemplo, aquí tenemos Contagino M, que es el nombre de quien escribió. Y tenemos aquí el tema, técnicas, materiales y aplicaciones, neurología. Y tenemos aquí de dónde lo sacó, la revista. Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana. Y tenemos las páginas de la 189-191 y lo sacó en junio de 2007, la información. Y aquí tenemos lo que comentó. Gran investigación científica sobre la nanotecnología y sus aportaciones a la humanidad. Entonces, esto se refiere a la bibliografía comentada, que es cuando usted, aparte de poner la bibliografía, escribe un breve resumen, por así decirlo, de lo que usted encontró en esa bibliografía. Y ahí vemos los ejemplos que estaba explicando. ¿Alguna pregunta de lo que estoy explicando ahorita? ¿Pregunta, duda? ¿Pregunta, duda de lo que acabo de explicar? No, todo claro. Pues. Entonces, cuando acá, ya para ir terminando lo de la presentación, porque al final voy a presentarles un libro para que usted lo comience, lo podamos identificar. Tenemos aquí, y hablando de bibliografías, aquí está la nuestra. Cuando me refiero a esto, es decir, para que me quede más claro, de esto es donde se sacó la información que yo les estoy presentando ahorita. El autor es Lirox, el apellido, F es la inicial de su nombre, y lo encontramos en línea, Departamento Especial del Colegio Americano de Madrid, disponible entonces, aquí está el link de donde sacó la información y fue consultado el 28 de abril de 2016. Y recuerde siempre poner su bibliografía. ¿Por qué es importante poner la bibliografía? Porque usted el trabajo de investigación lo tiene más sustentado y por lo tanto ya establece de dónde lo sacó. Cuando usted establece de dónde lo sacó, su trabajo es como más válido, por así decirlo. No es lo mismo que yo reviso un trabajo de investigación, pero eso es cuando me refiero ya a un trabajo de investigación. No es lo mismo que yo reviso un trabajo de investigación donde la persona que lo hizo me pone toda la bibliografía que consultó, a que solo me mande el trabajo. Entonces yo no sé si se lo inventó él, si lo sacó de algún lugar o solo es copia de otro trabajo que encontró. Entonces ahí no podemos comprobar eso. Por eso es importante, en este caso, la bibliografía. Preguntas. Hasta aquí llega la presentación. Preguntas, dudas de lo que tengan hasta el momento. No. Vaya, entonces, seguro que no hay preguntas. ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir la presentación. No, va. Entonces, a partir de ahorita, si no hay ninguna pregunta, les voy a dar un minuto para que vayan a buscar un libro, cualquier libro que tengan en su casa, no importa de qué sea, y tienen un minuto a partir de ahorita para, ya les voy a decir, no salgan corriendo ahorita que se pueden golpear o caer. Voy a contar hasta 5 y después tienen un minuto para irlo a buscar. Yo también voy a buscar uno y después vamos a encender la cámara para poder identificar todos los elementos que acabo de explicar. Así que a contar al 5, tienen un minuto para buscar un libro, de ahí regresan a donde tienen la videollamada, ya sea el teléfono o la computadora, encienden su cámara y vamos a hacer el ejercicio de cómo identificarlo en un libro. Así que voy a contar hasta 5 y usted sale y busca el libro. 1, 2, 3, 4, 5. Vaya ahorita.
Vayan, enciendan su micrófono, por favor. Su cámara, perdón. Enciendan sus cámaras y me muestran el libro que tienen ahí, que lograron encontrar. Como les dije, no importa de qué materia sea ni de qué información contenga. Solo necesito que me muestren el libro. Y de ahí vamos a poderles explicar. Vamos a ver, me falta que Génesis encienda su cámara. Vale, ahí tenemos, cada quien tiene un libro distinto. Entonces, presten atención porque después les voy a preguntar y usted me lo va a identificar ahí en el libro. Recuerden que como yo traje dos. Recuerden que cuando usted va a tomar su bibliografía, lo importante es que pueda reflejar los elementos que le aparecen ahí, que inclusive están en la guía de trabajo que les envié. Y ahí van varios ejercicios. Entonces usted, por ejemplo, en este libro, que se llama Eugenia Granet, es el nombre del libro, el escritor es Honoré de Balzac. Entonces, cuando yo lo voy a plasmar como bibliografía en sí, entonces yo lo primero que voy a poner es escribir el nombre, ¿verdad? Como su nombre es Honoré de Balzac, cuando yo lo plasme primero, lo primero que voy a poner es Balzac, que es el nombre que es el apellido. Y después puedo escribir coma, honore, o solo pongo la H y la abrevio. De ahí, la demás información de dónde la voy a sacar. Todos los libros traen en su contraportada la información que se necesita. Y lo podemos encontrar acá, miren. No sé si lo deben verlo ahí. Yo sé que no lo van a ver porque la letra está pequeña, pero solo me refiero a que vean que aquí aparece y yo solo voy a estar leyendo. Aparece acá. Y aquí me aparece a mí en qué año fue la publicación. Aquí dice que fue en 1999. La editorial se llama Alba. Fue publicado ya les digo el lugar, en Alcobendas, Madrid. Ya me aparece ahí. Y aquí me aparece todo, inclusive me aparece si es la segunda edición o la tercera edición, y así lo puedo encontrar yo en todos los libros. Entonces, cuando yo voy a plasmar la bibliografía, por lo general los libros ya la traen, o sea, no la traen ordenada como usted la va a poner, sino que ya la traen establecida para que usted la pueda sacar y ya pueda plasmarla. No sé si hay alguna pregunta de lo que acabo de decir. No. Me escribe ahí, por favor. Y necesito que me escriban que me enciendan su cámara, porque hoy el ejercicio lo van a hacer ustedes. Y voy a ir en orden como me aparecen acá. Enciendan su cámara, por favor. Me faltan ahí, solo dos tengo. Vaya. Carolina, Adriana y Ashley. La primera que me aparece en la videollamada es Carolina. Entonces, Carolina, encienda su micrófono, muestra su libro y nos explica más o menos cómo usted va a plasmar la bibliografía de ese libro, como yo lo acabo de explicar. Profe, es que como yo no estoy en la casa, estoy en el mercado, el único libro que conseguí es este. El de la Victoria, pero ahí Ajá. el libro de Victoria le aparece autor, aparece alguien que lo escribió, Sí, no parece aparece así. abajo. O ábralo. No, profe. Vaya, recuerden de que en el caso de ella, como es un libro de estudio y todos aprendemos a leer ahí, o bien puede ser escrito por una editorial general, no existe un autor como tal, no lo va a poder identificar. Pero sí aparece editorial, Carolina. Eso lo puede ver atrás. Solo, solo dice esto, mire, profe. Y cuando Editorial, edición dice. No, entonces no me no aparece. aparece. No aparece. No, profe. Recuerden de que hay libros que no tienen todas las características de un libro oficial porque o solo le sacan copia o solo lo plasman de manera rápida. Entonces no hay problema, Carolina. Le vamos a preguntar a alguien más. Ya puede desconectar su micrófono. Bueno. Vaya, ahora me aparece Adriana Costa. Encienda su micrófono y nos muestra su libro. Adrián. Profe, mi libro también es un libro de estudio, pero dice dirección editorial Romel Eduardo
Mariona y María Dolores de Carcamo. Vale, muéstrenos dónde aparece ese apartado. ¿Y el libro, cómo se titula el libro? Es el libro de estudios de sociales de quinto. Ajá, ¿y dónde aparecen los autores? ¿En la parte de atrás o en No, la aquí, portada? en la portada. Vale, entonces ahí, va, en ese libro sí aparecen quienes lo editaron. Cuando se refieren a editarlo, es que como que ordenan la información. O sea, no fueron ellos lo que la distribuyeron, sino que la ordenaron y plasmaron el libro en sí. Entonces, por eso les digo, de acuerdo al tipo de libro, usted va a poder identificar todos los elementos. En este caso, por ejemplo, en el primero que veíamos no aparece porque es un libro bastante comercial e inclusive ni se plasman todos los elementos. En el otro que nos muestra Adrián, como son libros de estudio, solo aparecen, por ejemplo, elementos como él los presenta en ese apartado. Entonces no van a estar todos los elementos en sí. Entonces ahora pasemos con Génesis Naomi. Nos muestra su libro, cómo se titula. Y nos enciende el micrófono para explicarnos. Se titula Apocalipsis. Dice, título Apocalipsis, una mirada hacia el futuro. Primera edición 2020, escrito por Pastor Milton Juárez. Y aparece el lugar donde fue publicado. No. No, La editorial. no. No, tampoco. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, como les digo yo, cuando usted saca información, a veces es bastante difícil sacar todos los elementos, pero si no aparecen, usted, entonces, entre paréntesis, escribe ahí, no aparece o no lo contiene el libro en este caso. Gracias, Génesis. Ahora vamos con Adriana Mendoza. Por favor, encienda su cámara y nos muestra el libro que escogió. Este es de caligrafía. De caligrafía. Y le aparece autor o editor ahí del libro. Autora Ana Zoila Ramírez de Martínez. Editor Julio César Martínez Sánchez. Le aparece el año en que lo publicaron. Sí, No, Adriana. profe. No, ni la editorial, ni la editorial. Tampoco. Miren, para que les quede claro, la editorial es como la empresa que imprimió el libro, y entonces por eso se le llama editorial. Tampoco le aparece. ¿Cómo? Nuevo Mundo. Nuevo Mundo es la editorial. Y le aparece el año en que lo publicaron. 2004. 2004. Entonces ahí ve, en el caso de Adriana, ya como que tiene más completos los elementos. Gracias, Adriana. Ya puede cerrar su micrófono. Ahora vamos con Alison Lisbeth. Nos muestra el libro que escogió. Alison. Matemáticas. Vaya, encienda su micrófono y nos explica qué elementos de los que yo expliqué tiene su libro, con el cual se puede sacar la bibliografía. Buenos días, profe. Mi libro Buenos días. de matemática y el autor es licenciado Raúl Aguilera Loviro. Ajá. Y en el año 2012. Y dice que este libro se imprimió en taller en México. En México. Ajá. Y le aparece el año, 2012 me dijo. Editorial. ¿Cómo? Aparece editorial. La editorial que lo publicó, aparece ahí, ¿cómo se llama? Nueva edición. Nueva edición. Vale, entonces ya vemos de que en el caso de Allison, casi lo tiene completo. Ahí vamos a terminar con Ashley. Ashley Naomi, por favor, enciendan sus cámaras. Todavía no he hecho que las cierren. Recuerden de que es el primer año que les doy clase, y si regresamos a clases, ya por lo menos voy a saber a cuál pertenece la cara de cada uno. No voy a estar como el primer día de clase que no sé quiénes son. Por eso les digo que enciendan su cámara para irlos conociendo desde ahorita. Vaya, Ashley, dígame. ¿Su libro, Ashley? Aquí está, profe. El libro de lectura ¿De qué grado? de tercero.
de tercero. Aparece autor. Quiero ver, dice autoría Silvia, quiero ver, Silvia Cortés de Molina. De Molina. Ahí es la autora. Aparece, ¿en qué país lo imprimieron? No, no sale. El año Quiero ver. 2012. 2012. La editorial, Editorial. Edición, ¿es cierto? la edición, ¿qué aparece en edición? Edición. Mario Castros, Albero, Silvia Cortés de Molina. Ediciones. Ah, ellos son los que lo editaron, porque quien escribe el libro es como el que plasma la idea de lo que quiere mostrar en el libro. Y el editor es el que le da la forma al libro para que ya pueda ser publicado y pueda ser entendido por las personas. Bueno, entonces, gracias, Aileen. Ahí vemos, enciendan sus cámaras, por favor. Ahí vemos cómo el ejercicio de cómo identificar la bibliografía se nos hace un poco difícil cuando los libros no son bien estructurados, como les decía. Los dos libros que yo tengo acá, que son obras literarias, uno es Eugenio Grande y el otro es El libro del buen amor, ambos sí están completos. Si yo abro el libro acá, me aparece la edición, me aparece el año en que se publicó, me aparece la editorial y todos los elementos que yo les explicaba en la presentación. Entonces ahí depende del libro que yo vaya a utilizar. Cuando yo voy a hacer un trabajo de investigación formal, se vuelve indispensable que los libros que yo voy a utilizar sí lo tengan para que yo lo pueda plasmar. Si no tienen algo de lo que me piden ahí que yo lo voy a plasmar, entonces mejor no lo utilizo porque si no se me va a hacer más difícil a mí identificar y poder hacer la bibliografía. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario al respecto de lo que acabamos de hacer. ¿O todo quedó claro? No, dicen. Bueno, entonces voy a dejar de grabar ahorita para ya presentarles para mandárselas. Recuerden de que la grabación se la subo en la noche por los que tienen alguna duda o por los que no estuvieron en la clase. La voy a detener ahorita.